En el draft de la NBA del 2015, hubo una discusión que todo el mundo estaba debatiendo. ¿Quién sería el mejor alumno de esta clase? ¿Karl Anthony Towns o Jahlil Okafor, ambos con fortalezas y debilidades? En aquel entonces, se consideraba a Towns como un genio defensivo, con un juego ofensivo limitado que necesitaba trabajo, incluso se le comparaba con Andrew Bogut. Resultaba bastante irónico, considerando que ha sido uno de los anotadores más eficientes y pulidos desde que entró a la NBA, y su defensa fue el principal punto de crítica a lo largo de los años. La comparación con Bogut quedó completamente descartada en el momento en que pisó la cancha de la NBA. Por otro lado, a Okafor se le etiquetó como el hombre grande ofensivo más pulido de esta clase, por mucho, y supuestamente un jugador ofensivo mucho superior a lo que Cat será alguna vez. El ojeador de baloncesto Michael Weisenberg afirmó, cito, que era uno de los anotadores de poste bajo más avanzados que el juego universitario ha visto en bastante tiempo. Aunque Towns ha tenido sus altibajos a lo largo de su carrera, no hay duda en la mente de nadie, ha estado a la altura de lo que debería ser la primera elección general. Para Jahlil Okafor, sin embargo, la historia fue completamente distinta. Era obvio, en su segundo año en la NBA, su carrera estaba colgando de un hilo. No estaba hecho para ser un jugador de la NBA. En este video, echemos un vistazo detallado a lo que hizo que Jahlil Okafor se volviera completamente irrelevante en tan poco tiempo. Un jugador que fue clasificado como el mejor prospecto de la escuela secundaria por todas las agencias de exploración. Pero ¿cómo es que todos estaban tan equivocados sobre su proyección? Pero a pesar de todo eso, aún pudo luchar y abrirse camino de regreso a la NBA. Finalmente, tras muchos años. Ha sido la ofensiva para los Sixers desde el principio. Mozgov Serbs toma el liderazgo. Es el 11º cambio de líder en la primera mitad. Jahlil Okafor cuenta con ello. En sus inicios en la liga, todos coincidían en una cosa. Todas las proyecciones y escaneos de su conjunto de habilidades eran correctos. Jahlil Okafor poseía un inmenso talento para anotar en la pintura. Incluso como novato, demostró calma y paciencia con su trabajo de pies y posicionamiento, que incluso los centros veteranos solo podían soñar. Hay cosas que los entrenadores no pueden enseñar. Okafor, a los 19 años, tenía un instinto fenomenal para anotar en la publicación. Inmediatamente puedes decir que las habilidades estaban allí. Claramente era un centro muy meticuloso y calculado. Excelente para trabajar los ángulos, con habilidad para encestar la pelota. Desafortunadamente, había varias cosas en contra de Okafor. Primero, la circunstancia en que fue reclutado. Sam Hinkie y los Philadelphia 76ers dejaron claro que iban a fracasar. No era un secreto, Hinkie llamó abiertamente a su método de fracaso el proceso. Al firmar jugadores de calibre G-League o chicos que no pertenecían a la NBA, con el propósito de perder partidos y acumular altas selecciones de draft para construir el futuro, Okafor fue el resultado de una de esas selecciones que obtuvieron. En teoría, el razonamiento de Hinkie tenía lógica. Perder a propósito equivale a altas selecciones de draft que equivale a buenos prospectos. En su opinión, esa era la mejor manera de crear un contendiente. Finalmente, la NBA tuvo que modificar el funcionamiento de la lotería del draft en respuesta directa a los Sixers de Sam Hinkie. Sin embargo, lo que finalmente perjudicó más al proceso fue su incapacidad para desarrollar a la mayoría de sus jóvenes seleccionados en el draft, porque los rodeaban con absoluta basura. Para Jahlil Okafor, se unió a un equipo que ganó 10 partidos en su temporada de novato, culminando cerca del último lugar de la liga en porcentaje de triples, y cerca de la cima en pérdidas de balón y la peor calificación ofensiva en toda la liga. ¿Cómo puede un jugador desarrollarse en estas condiciones? La falta de espacio hizo que le resultara difícil expandir su ofensiva, y la falta de defensores competentes lo dejaba expuesto todas las noches, y su debilidad en defensa se hizo más evidente que nunca. Además, los Sixers también seleccionaron a Joel Embiid el año anterior. Así que cuando finalmente estuvo listo para jugar, ya no se necesitaba a Jahlil Okafor.
ambos juegan en la misma posición. Mientras Okafor promedió más de 17 puntos por partido en su temporada de novato, sería la marca de anotación más alta de su carrera de corta duración, ya que en su segunda temporada, Joel Embiid pisó la cancha por primera vez después de 2 años de ausencia. E inmediatamente se hizo evidente que era un jugador mucho mejor que Okafor. Como resultado, fue relegado al banquillo en favor de Embiid. Desafortunadamente, durante este periodo, no solo las circunstancias de los Sixers obstaculizaron el crecimiento de Okafor. Había mucho más en su juego que obstaculizó severamente su desarrollo. La defensa de Okafor estaba fuera de los gráficos, y con eso quiero decir que ni siquiera estaba en el gráfico para empezar. En términos de defender el pick and roll, se dio 1.03 puntos por posesión, lo que lo ubicó en el percentil 28. Pero no es solo eso. Es su completa falta de conciencia, combinada con su terrible rapidez lateral. Esta fue un área problemática que los exploradores predijeron. Su movimiento lento y falta de atletismo lo proyectaban como un mal defensor, pero había esperanza de que pudiera mitigar eso trabajando duro y poniendo más esfuerzo en la defensa. Eso no sucedió, en absoluto. Por el contrario, era posiblemente el centro menos atlético y más perezoso de la liga. ¿Sabes? He visto a gente hacer comparaciones con Jahlil Okafor, diciendo cómo es un jugador similar a Al Jefferson o Enes Kanter, chicos que son principalmente jugadores de poste que son malos defensivamente. ¿Qué hace a Okafor mucho peor que esos chicos? Esos dos jugadores pueden aportar mucho más que solo su juego de poste. Kanter, a pesar de su pobre defensa, siempre estuvo cerca de la cima de la liga en rebotes, especialmente ofensivos. Durante varios años, lideró la liga en tasa de rebotes ofensivos, capturando casi el 17% de los rebotes ofensivos disponibles mientras estaba en la cancha. Kanter jugó con mayor intensidad y esfuerzo en general. Además, exhibió un buen salto de media distancia. Comparado con Okafor, que no podía disparar fuera de la pintura en absoluto, le faltaba el rebote y la energía de Kantor. A pesar de las diversas fortalezas de Kantor, desafortunadamente permaneció como jugador de banca durante gran parte de su carrera debido a su pésima defensa. Esto resalta la importancia de la defensa para un hombre grande. Además, la idea de que el juego de poste de Okafor es el único aspecto en el que destaca, e incluso eso es generoso decir. Como novato, terminó con un total de 315 posesiones de poste, lo que fue el 11º más alto de todos los jugadores. Sin embargo, solo convirtió 0.85 puntos por posesión en ellos, bueno para él el percentil 54. Básicamente, a pesar de su amplio número de intentos en el poste, Okafor apenas era un jugador de poste promedio. Así que incluso en su única habilidad en la que se suponía que debía dominar, aún no era tan bueno. Por supuesto, esto no toma en cuenta los factores circunstanciales que mencioné anteriormente, como que los Sixers son el peor equipo de la liga, con el peor espaciado de la liga. Estos problemas ejemplificaron las debilidades de Okafor. Aparte de perder a su madre a una edad temprana, para Jahlil Okafor, sus primeros años en Philly fueron los peores años de su vida. Okafor era un buen chico con esperanzas y sueños como todos los demás, pero se sintió excluido desde el momento en que llegó a Philly. En su segundo año, donde parecía que había salido de la rotación y la franquicia ya no se preocupaba por él, Okafor hizo esta declaración al público. Cito, ya estaba pensando que realmente no soy parte de este futuro. Siento que soy el chivo expiatorio de muchos problemas del proceso. A veces pienso que sería genial tener un nuevo comienzo, en un nuevo equipo, con nuevos compañeros y alrededores. Pienso en eso con frecuencia y creo que podría beneficiarme. Okafor tenía un punto. Los Sixers seleccionaron 3 centros seguidos en 3 drafts consecutivos, todos ellos elecciones muy altas. Desde el inicio, sabían que no todos podían jugar juntos, solo querían ver quién sería el centro para construir el equipo. Tuvieron 3 oportunidades. Cuando Embiid pisó el piso, fue evidente que era su chico, mientras que los otros 2 fueron descartados. Los Sixers han traspasado a Nerlens Noel a los Mavericks antes de la fecha límite de intercambio del jueves. Nerlens Noel sería traspasado en medio de la temporada 2015-16. Un año después, al inicio de su tercera temporada, Okafor también sería traspasado. Jahlil Okafor ya no jugará con los Sixers de Philly. Ha sido traspasado a los Nets de Brooklyn.
Fue la primera vez en su carrera en la NBA donde sintió alivio al dejar una organización que francamente lo dejó pudrirse. No obstante, el hecho de que Okafor dejara Philly no implica que su carrera iba por buen camino. Todos los problemas mencionados aún persistían. No va a convertirse mágicamente en un mejor defensor, no va a desarrollar milagrosamente un tiro en salto, ni ninguna otra habilidad además de su juego de poste unidimensional. Tampoco es que se haya unido a un gran equipo. Cuando llegó a Brooklyn no eran mucho mejores. En sus 6 temporadas en la NBA, Okafor nunca ha jugado para un equipo que haya ganado más de 33 partidos. Nunca ha olido los playoffs en ninguna temporada de su carrera. No solo rindió muy por debajo de lo esperado, sino que terminó su carrera entre los peores registros de victorias-derrotas en la historia del baloncesto. De todos los jugadores con al menos 200 partidos en su carrera, Okafor tiene el 11º peor porcentaje de victorias-derrotas de la historia, ganando solo el 26.3% de sus encuentros totales. Es uno de los mayores perdedores de todos los tiempos, y tristemente, aunque todavía había un rayo de esperanza cuando dejó Filadelfia, quedó dolorosamente claro que este tipo no es un jugador de calibre NBA. Sus entrenadores estaban decididos a desarrollar su habilidad para pasar el balón. A medida que se convirtió en un jugador de banquillo durante el resto de su carrera, mientras saltaba de equipo en equipo, seguía siendo un gran anotador 1 a 1 contra los banquillos opuestos, tanto que a veces atraía a equipos dobles. De hecho, lentamente se convirtió en uno de los anotadores más eficientes de toda la liga mientras se deleitaba con el talento inferior desde el banquillo. A pesar de eso, aún fue criticado por ser un agujero negro. Pero tienes que darles mucho crédito a los Pelicans por mantenerse en el juego. ¡Dios mío! Okafor Está lanzando. lo está bajando esta noche, bebé. ¡Wow! Un ex ojeador comentó sobre su dificultad para adaptarse al juego de la NBA. Cita, lo observé en la universidad y en la universidad parecía ser un mejor pasador. Cuando entra en rotación y sabe que va a jugar, quizás no esté tan ansioso por disparar. Pero cuando le lanzaban el balón, desaparecía. Hay una razón por la que siempre ha promediado más pérdidas de balón que asistencias. La visión de túnel y el egoísmo de Okafor dañaron aún más su valor ofensivo. Y alrededor de 3 o 4 años después de dejar Philly, cada equipo en el que ha estado se dio cuenta de que nunca va a cambiar. Esto es lo que es, y no fue suficiente. A la edad de 25 años, quedó fuera de la NBA para siempre. Bueno, eso creo, al menos. Por supuesto, hay otros factores que obstaculizaron su capacidad para desarrollarse. En particular, 2 cirugías de rodilla diferentes en un lapso de 4 años. Okafor nunca fue el tipo más atlético para empezar, pero con un problema de rodilla persistente que lo atormentó durante años, agotó la poca velocidad que le quedaba. No obstante, fue solo un pequeño obstáculo en medio de un océano de problemas con su juego. He escuchado una opinión popular sobre Okafor, algo que he visto en los medios, foros, Reddit, y es algo así. Okafor entró a la NBA en el momento inoportuno. De haber sido en los 90 sería una estrella. He escuchado esto honestamente muchas veces. Las personas basan esa opinión estrictamente en lo bueno que era en el poste bajo, y que el juego en aquel entonces era mucho más lento y menos centrado en los triples, por lo que su lentitud no era una carga tan grande en defensa. Hay una razón por la que la mayoría solo podría nombrar unos 5 o 6 centros de los 90, ya que incluso entonces la posición requería mucha habilidad, tenacidad, defensa, rebote y esfuerzo, cualidades que le faltaban a Okafor. No hay un punto en la historia de la NBA donde un jugador de su calibre sería un All-Star, y ciertamente no sería capaz de estar entre los mejores centros de la historia. Desde su salida de la NBA, Okafor sigue intentando desesperadamente regresar. En 2021 firmó con los Atlanta Hawks. Lo despidieron 3 semanas después. Avanzamos un poco y después de unos años en el extranjero, en 2024 firmó con los Indiana Pacers y luego fue despedido unas horas después. Luego se unió al equipo G-League de los Pacers con la esperanza de que esta sea la oportunidad para que otros equipos de la NBA lo noten y posiblemente haga su glorioso regreso a la NBA. En el lado positivo, finalmente vemos aspectos de su juego que hemos esperado por mucho tiempo. Mejoró al pasar desde un poste, utilizando su visión para encontrar compañeros abiertos.
Su rapidez y agilidad en los pies demuestran que realmente se está esforzando. Con un tiro de salto real, eso nunca fue una parte consistente de su juego. Es algo nuevo y fresco que siempre hemos anhelado que haga. Finalmente está en el estado mental correcto para hacer un regreso. La mejor manera de resumir la nueva mentalidad de Okafor fue recitada por su ex compañero de equipo, TJ McConnell, quien ingresó a la liga al mismo tiempo que Okafor, en el mismo equipo, en esa era desastrosa de los Sixers, donde a pesar de pérdida tras pérdida, se unieron por nada más que la pasión por el deporte que aman. Cuando ambos entramos en la liga, esta se encontraba en una etapa de transición hacia lo que es actualmente. Los pivots no eran innecesarios, pero se necesitaban jugadores altos para el pick and pop. Que él haya visto eso y trabajado en su juego habla mucho de quién es como jugador y su progresión ha sido increíble. El tiempo dirá hasta dónde llevará su progresión a Okafor, pero por primera vez en mucho tiempo existe una verdadera oportunidad para que el antiguo prospecto número 1 en la nación regrese a su lugar legítimo en el baloncesto profesional. Eso es todo, amigos. Gracias por ver y déjenme saber sus opiniones sobre Jahlil Okafor en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.